a las 2 semanas está cantando, produciendo y llevando a través de su don X que tenga el mensaje, lo cual, hermano, yo no es que critico como que está mal, pero sí creo que podemos ponerle un asterisco de atención, porque estamos hablando de una persona que todavía no ha sido procesada, y estamos hablando de una persona que desde el púlpito todavía va a estar brindando cosas que no han sido trabajadas en su propia vida, hermano. Y es que esto es tan delicado que nosotros no podemos dar lo que no tenemos, ¿sí o no? No podemos dar lo que no tenemos, y nosotros no podemos dar liberación sin ser libres. Nosotros no podemos dar amor sin ser amados. Nosotros no podemos ministrar sanidad sin ser sanados. Y muchas veces, por el hecho de que yo soy un artista famoso o una persona de influencia reconocido, muy bien, Dios me toca, vengo a los pies de Cristo, pero lo que yo puedo dar 2 semanas después solamente es el testimonio de cómo Dios me salvó, pero nada más de ahí. Y no está mal que la gente testifique, puede testificar el mismo día. Pero la Biblia dice que cuando Dios se le apareció a Pablo, Pablo duró alrededor de 3 años encontrándose con Dios, conociendo a Dios, antes de ir después donde los apóstoles de la autoridad, para que le tendieran la mano y le dieran el visto bueno de que él podía salir a hacer la misión. Eso es caminar bajo un orden, bajo un mando y bajo una autoridad. Amén. Y dice la Escritura que Pablo todo lo que recibió lo recibió directo de Dios. Pablo fue el apóstol al cual el Señor le tuvo que revelar todo personalmente. Conoció a Jesús personalmente a través de la revelación. Pero como Dios obra siempre en orden, aún antes de Pablo salir al ministerio, dice que estaban todos reunidos en oración y en ayuno. Repite esa palabra que ha pasado de moda en la iglesia. Diga oración y ayuno. Oración y ayuno. Lamentablemente, hermano, hay cosas que nunca debieron pasar de moda. Hay cosas que nunca se debieron quitar. Y es que cuando la gente a veces entra en supuesta reforma y en supuesta renovación, en esa renovación, hermano, a veces se va lo malo, pero también se va lo bueno. Por eso hay gente que cuando eran lo que nosotros conocemos como RT, cuando eran RT, es verdad, eran legalistas, eran muy duros, eran muy rudos, pero siempre estaban en la santidad, siempre estaban en oración, siempre estaban en ayuno. Luego entran en un supuesto conocimiento, en una supuesta revelación, entran en una revelación de lo moderno, y tú lo ves ahora con una cadena que el cuello lo tienen doblado. Ok, póngase su cadena, pero no abandone el principio que usted tenía del ayuno, del silicio, de la integridad, de la oración. Entonces hay gente que con la religiosidad también echaron fuera todas las cosas buenas que tenían. Y hay cosas, hermano, a las cuales no podemos renunciar, ni por un supuesto conocimiento, ni por un supuesto crecimiento. Porque está bien que el conocimiento de la gracia, de la revelación y de la palabra te libera, pero no te puede liberar, hermano, de una forma que tú seas tan libre que entonces queda distante de Dios. ¿Estamos aquí? Es decir, no quiero ser tan libre, tan libre, tan libre, que suelte a Dios por un lado y yo me vaya libre por el otro. Hay gente que se sintieron tan libres, hermano, que a Dios hasta le cortó el hilo de la chichigua y lo dejó que se vayan en banda. Porque Dios, ser libre no es caminar independiente. Ser libre es tener una dependencia todavía mayor de Él. Ahora, ¿de qué tenemos que ser libres? De la mentalidad religiosa, de la mentalidad farisea, de la mentalidad legalista, de añadirle cosas a la Biblia que no están en la Biblia, de estar juzgando a los otros, de estar en cosas que son quizás de religiosidad. De eso sí tenemos que ser libres, pero no podemos ser libres, hermano, de pelando las rodillas orando. Queremos que vuelvan los tiempos donde la gente pueda enseñar las rodillas llenas de callo, de tanto orar, donde la gente diga, hay un día en la semana donde yo amanezco orando en la presencia de Dios, donde la gente diga, hay 2 días de la semana que yo tengo que sacarlo para ayunar y para orar. ¿Dónde están esos tiempos, esa gente donde
Personalmente a veces yo mismo como que no entiendo mucho manejo de esta generación, de la cual nosotros declaramos que tenemos que marcar una diferencia. Y para que usted me pueda entender, los que son más jovencitos y más bebecitos, yo vengo de una generación donde tú pecabas el viernes y el sábado ya Dios se lo estaba revelando a 3 profetas en la iglesia. Amén. Yo vengo de una generación donde tú te acostabas tarde viendo películas en la noche y al otro día en el retiro venía un profeta y te decía: dice el Señor que no te quiere acostándote tarde viendo películas. Siempre me recuerdo de un ministerio que se llamaba Ministerio Unción en los Juveniles. ¿Te acuerdas, cierto? Unción en los Juveniles, un grupo de muchachitos así como de 10 años toditos. Cuando le tocaba predicar a ellos, nos íbamos a las 11 de la noche de la iglesia. Y el lleno así, a casa llena de la iglesia. Y uno agarraba un pañuelo y a todo el que le daba el pañuelo caía por el suelo rodando, endemoniado y liberado. Esto es pasado. Pero la Biblia dice que la gloria postrera sería mayor que la primera. Ahora, ¿dónde está esa gloria? Esa gloria está esperando gente que la anhele. ¿Dónde está esa gloria? Esa gloria está esperando gente hambrienta. ¿Dónde está esa gloria? Esa gloria está esperando gente que estén dispuestos a negarse. Porque el problema de hoy en día es que hay mucha gente que no quiere pagar el precio de ser discípulo. Y por eso cuando un pastor no nos conviene, lo cambiamos y elegimos otro que sea más suave y más dulce. Porque cuando Dios te empieza a exigir y te empieza a quitar cosas y te empieza, porque todo va lindo en la iglesia, hermano, hasta que Dios no te empiece a exigir. Cuando Dios te empieza a decir: sube al monte y sacrifícame a tu hijo, al que tú amas, entonces decimos: ay no, ay, pero que eso duele. Y hay gente que todo está bien y aman a Dios, hasta que Dios no le empieza a demandar algo que quiere de ellos, entonces empiezan a decir: no, porque Dios sabe. Amén. Aquí vino una profeta hace como 2 semanas al retiro la semana pasada, y hubo un par de personas que le habló claro de parte de Dios sin ella saber, y le dijo: dice el Señor que por más que te duela, que por más que tú tengas, no dejes de congregarte. Y yo veo que la gente voltea la cara y como que no es con ellos, no es con otro, es contigo. Y empezamos a decir: no, porque Dios sabe. Dios sabe, y como sabe, te quiere llevar a un nivel que tú solo no vas a poder llegar. Amén. Cuando estamos hablando de que ser lleno del Espíritu no es una opción, es porque hoy en día hay muchas opciones. Hay gente que tiene mucha homilética, hay gente que tiene mucha ética, hay iglesias que son muy teológicas, se han identificado por el sello de lo teológico. Hay iglesias, ustedes ven como yo estoy predicando aquí, hubieran 7 personas evaluando todo lo que yo estoy diciendo para ver si es teológica, mira cómo me estoy equivocando. Ya estuvieran verificando por qué me estoy equivocando. Si es teológicamente correcto, si es así mismo como lo dice la Biblia, y estuvieran analizando si en el griego es así, si en el hebreo es así, si en el arameo es así, y estuvieran cavilando en la mente todo lo que tiene que ver solamente con el conocimiento. Hay iglesias donde se han identificado 100% con el conocimiento. Hay iglesias donde se han identificado 100% con la ignorancia. Estamos aquí. Hay iglesias donde lo que dicen es: no, aquí lo que vale es lo que diga el Espíritu. Y tú dices: no, pero hay que predicar la palabra. No, la palabra no, lo que diga el Espíritu. Y hay gente que dice: no, porque lo que diga el Espíritu, la profecía y lo que el fuego, y donde cuando no se ministra y no se profetiza, para ellos el culto no se dio bueno. ¿Han estado ustedes en cultos así, en iglesias así, hermano? Yo sí. Pero la opción que da el Nuevo Testamento es que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu. Jesús le dijo: ustedes se van a quedar ahí en Jerusalén, entonces el Espíritu de Dios va a venir sobre ustedes y van a ser llenos, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero no se puede ser testigo de algo que tú no has experimentado. Siempre le hablo a los hijos de los cristianos que están aquí
Porque los hijos de los cristianos tienen un gran reto. Y es que muchas veces ellos están sirviendo al Dios de sus padres. Y cuando tú le sirves al Dios de tus padres, tú tienes ciertos huecos en tu vida que tú tienes que llenarlos personalmente. Porque la generación que nació en el desierto, sus padres le decían: wow, nosotros vimos un día que el mar se abrió, pero ellos nunca lo vieron. Los padres vieron el mar abrirse, pero los hijos no. Los padres vieron la roca botar agua, pero los hijos no. Los padres vieron el Jordán abrirse, pero los hijos no. Por eso los hijos de los cristianos a veces no encuentran su lugar en la iglesia, porque ven a sus padres tan apasionados sirviendo a Dios, y ellos no entienden cómo apasionarse igual, porque ellos no han tenido el mismo encuentro que tuvimos tú y yo. Entonces un gran reto que tenemos como creyentes es poder traspasar la revelación, el conocimiento, la experiencia que nosotros hemos tenido con Dios a nuestras generaciones, y que nuestros hijos, nuestros niños también puedan sentir a Dios, puedan sentir la unción. ¿Estamos aquí? ¿Tienen sueño, hermano? No. Con sueño no se obtiene la unción, alábalo. Siempre me recuerdo de el mentor del ministro Encarnación. El mentor del ministro Encarnación, cuando decía que hay vigilia, gloria a Dios, la manera de orar era con una ponchera de agua delante y de rodillas delante de la ponchera. Cada vez que cabezaba, caía con la cabeza en el agua, y ahí medio ahogado, ahora de nuevo. Gloria a Dios. Y esos mentores siempre esos mentores así son medio enredados y medio locos. Se lo digo porque yo he pasado por eso. Los hombres de Dios no son normales, son medio locos. Cuando te dicen una cosa, es estricta, y tú no te puedes acostar en la cama de ellos, y tienen un ritual que tú no lo entiendes. Y ese mentor del hermano Encarnación era así también. Pero muchas veces ese tipo de mentores, cuando tú los sigues con el tiempo, tú empiezas a ver frutos, que tú empiezas a entender el porqué de que ellos sean así. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hoy en día la familiaridad es uno de los enemigos que no está dejando que la unción llegue a las vidas de la gente. Porque estamos en un tiempo donde estamos siempre menospreciando a los hombres de Dios a veces. Incluso muchas veces valoramos más a los hombres de Dios de fuera que a lo que Dios nos ha asignado a nosotros. Y es que podía haber hombres más ungidos que Elías en Israel, pero a quien Dios conectó a Eliseo fue a Elías. ¿Me doy a entender? Estamos aquí. Y a veces la gente, hermano, quiere servir a un mentor que es de Dios, pero no es el suyo. Y entonces se arma como una confusión en el mundo espiritual, porque la unción quiere llegar a ti, pero la honra tuya está desviada. Y dice la Biblia en Salmo: no toquen a mis ungidos. Dios es delicado con sus ungidos. Hay gente, hermano, que quiere tener a la gente de Dios como si fuera cualquier cosa. Hay gente que a veces te quiere hablar como si tú fueras cualquier cosa, te quiere menospreciar, te hablan sin respeto. No estoy hablando de mí como pastor solamente, sino de ti como ungido, como ungida del Señor. Y por eso a veces Dios te tiene que poner aparte y separarte. Por eso que muchas veces hay pastores y apóstoles exigiendo una unción, una honra, y entonces se percibe como que ellos están manipulando y abusando. A veces sí, pero a veces es que el pueblo ha llevado al líder a tener que exigir la honra, porque la honra no se exige, la honra tiene que salir genuina del corazón. Pero a veces, como no sale automática del corazón, entonces el líder se ve obligado a exigir respeto y a poner parámetros. Yo he conocido pastores que dicen: yo o soy tu pastor o soy tu amigo, el líder, porque no puedo hacer las dos cosas a la vez. Conozco pastores que son así, que dicen: yo soy tu padre espiritual o soy tu amigo. Elige una de las dos, porque no puedo ser la misma. Porque a veces con el amiguismo, a veces la gente entra en una confianza, en un tuteo, en una falta de respeto que te impide que la unción pueda llegar a ti. Estoy hablando con el pueblo incorrecto aquí.
Me voy para Puerto Rico a predicar este mensaje. Lo lindo es que ahorita Moisés predica esto mismo. Y ellos dicen, wow, qué profundo, nunca lo había escuchado. Dios mío, recibe la gloria. Efesios 5:15, hermano, porque no quiero que se me duerma. Veo al anciano cabeceando, y búsquenle la ponchera al anciano, que caiga de cabeza en la ponchera. Dice la palabra en Efesios 5:15, miren cómo andan. Tengan cuidado de cómo andan. No como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo. Una de las razones por las que la gente hoy en día ya no es lleno del Espíritu es porque siempre tenemos tiempo para todo, menos para el Espíritu Santo. Estamos aquí. La razón es que venimos al culto, pero no somos el culto. Hello. Dios no quiere que usted venga a un culto, Dios quiere que usted sea un culto. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio de alabanza y que eso sea tu culto racional para Dios. Quiere decir, vengo a la iglesia los domingos, pero soy un culto todos los días. Tengo un culto en mi vida personal todos los días. Soy una alabanza caminando, soy una oración caminando, soy una profecía caminando, soy una sanidad caminando, soy una manifestación caminando. ¿Por qué la gente ya no experimenta eso? Porque no tiene tiempo. Pero no tenemos tiempo para lo que no nos conviene. Porque para ver una película con Don Nelson siempre hay tiempo. Don Nelson, para tirar un tronco de eso que usted y yo no tiramos, para eso siempre hay tiempo. Pero para la oración no hay tiempo. Para la presencia no hay tiempo. Para ir para el monte a encerrarnos con Dios no hay tiempo. Porque siempre hay trabajo. Pero cuando hay un día libre, entonces el día libre para hacer oficio o para descansar. Se olvidaron esos tiempos donde teníamos que aprovechar los días libres para retirarnos con Dios, para buscar la presencia de Dios. Eso pasó de moda, discípula. Pasó de moda porque ahora puedo tener conocimiento, puedo buscar los mensajes en YouTube, puedo buscar los mensajes en Google, y si no me da con Google, ahora tenemos ChatGPT, que te lo prepara con todo y PowerPoint. Pero el problema es que ChatGPT no sabe lo que es la unción. Y la unción no se compra en internet. Usted puede utilizar todas esas herramientas, fortalecer su mensaje, equiparse más de conocimiento, utilice todo lo que usted utilice, pero tiene que tener tiempo con el Espíritu Santo, tiene que tener tiempo con la presencia de Dios, porque sin presencia de Dios no hay nada. Me voy para Puerto Rico a predicar este mensaje. Por tanto, no sean insensatos, sean entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y el versículo 18 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Parece que todavía habían creyentes en Éfeso que se le iba la mano con algunos traguitos. Y es que el pastor de Éfeso era Timoteo, hermano. ¿Qué le dice eso? ¿Ustedes se acuerdan del consejo que Pablo le dio a Timoteo? Por el problema que tú tienes en el estómago, date tu traguito de vez en cuando de vino. Entonces me imagino que los miembros de la iglesia decían: el pastor bebe, porque yo no puedo beber. El problema es que Timoteo se daba 2 traguitos para el estómago, y había algunos que se daban 2 traguitos para darse un jugo. Y entonces ahí se salían de lo del espíritu y se metían en lo de la carne. ¿Y por qué, pastor, usted está predicando esto? Bueno, porque estamos en el tiempo donde los evangélicos se emborrachan. ¿Cómo es, pastor? Sí, estamos en un tiempo donde no es raro encontrarse con un grupo de evangélicos que predican, ministran y tumban gente en la iglesia, y después de ahí salen para un bar a beberse un par de coñac.
Estamos en un tiempo donde la gente ha entrado en el que nada es nada, en el que podemos beber, en el que podemos bailar, en el que todo es posible, menos vivir la vida del Espíritu. Quizá por eso que la iglesia no está llena, porque yo sigo predicando cosas como esta. Cuando viene a ver, tenga que ponerme a predicar carro y jipeta y cosas para ver si se llena este salón entero aquí. ¿Por qué este mensaje no vende mucho? Porque si te hablo de que la palabra de Dios no cambia, que la borrachera esté condenada en el Nuevo Testamento, muchos te van a decir, ay pastor, tú estás todavía en la vieja escuela. Y en Dios no hay ni vieja escuela ni nueva escuela, en Dios lo que hay es palabra. Y dice la palabra, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos.